Aquí Buenas estamos. noches, licenciada. Buenas noches. Mil disculpas. Hoy ha sido un día muy, muy ajetreado, pero estoy aquí, gracias a Dios. Fíjense que, primero que todo, decirles que mañana viernes no tenemos clase, no nos Una falta toca. por incumplimiento de los Y lineamientos. recordarles que la próxima semana, el día 5 de octubre, tenemos nuestro segundo examen parcial, el cual cubre hasta el tema del presupuesto de efectivo que terminamos de ver el martes. Y digo que terminamos de ver el martes porque todavía el martes les hablé, por ejemplo, de algunas situaciones especiales, como por ejemplo de que aparezca alguna cuenta incobrable, o mejor dicho, un porcentaje de cuenta incobrable que se tenga que contemplar. O también cuando nos pidan calcular los pagos del IVA a la SAT. Entonces ahí estaríamos hablando de ya haber concluido el tema del presupuesto efectivo. Y el día de hoy puedo decir que oficialmente ya comienzo con los temas de examen final. Con respecto al examen final, bueno, siempre es bueno, la verdad, dar un repaso a todo el contenido del curso por cualquier cosa, ¿verdad? A veces nos pueden sorprender con algún cálculo que tenga que ver con el primer parcial o con el segundo parcial, pero de hecho el contenido del examen final pues es bastante extenso. Hay varios temas de bastante importancia y son laboriosos. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el presupuesto de capital. Es un tema que nos va a llevar varias reuniones de clase y para ello pues también vamos a tener que abordar el tema de los métodos de depreciaciones porque está como inmerso. Los diferentes métodos de depreciaciones se tienen que conocer como parte de lo que es el presupuesto de capital y ya después continuaremos con tema de arrendamiento, el tema del apalancamiento y pues son temas un poquito extensos. Tal vez el que ocupa menos tiempo sea el de arrendamiento, pero lo que es presupuesto de capital, apalancamiento, tanto lo que es grados de apalancamiento operativo, financiero, total, y lo que es todo ese procedimiento del efecto del apalancamiento sobre las UPAs, nos va a llevar varias reuniones de clase. Pero estoy bastante optimista con que no vayamos más allá de octubre. Estoy bastante optimista de que estaríamos terminando justamente el último día de octubre con los temas. Espero que así sea, primeramente Dios. Entonces voy a comenzar la clase. Les debo, la verdad es que estoy en deuda con ustedes, varios documentos que les prometo que no pasa de esta noche para compartírselos en Classroom. Si son varios documentos, tengo idea, Afner, creo que no te he compartido los del día martes, ¿verdad? No, Lick, aún No, no. ¿verdad? Bueno, te los voy a compartir ni bien terminemos esta reunión y te voy a molestar, discúlpame, con que tú puedas publicarlos lo más pronto posible. Eh, Incluso también los que voy a utilizar el día de hoy te los voy a mandar. Ok, Entonces Lick, ya gracias. tienes derechos de anfitrión. Perdona que ya no te conferí derechos en el horario anterior. Y ahorita vamos a compartir ya mi pantalla.
Voy a comenzar con una presentación que me parece sumamente importante. Hoy pues va a ser bastante teórica la clase, es decir, voy a estar explicando varios conceptos antes de entrar de lleno al tema de la presupuestación de capital. No sé si lo ven ya en pantalla el tema. Sí, licenciada. Gracias, muy amables. Bueno, ¿a qué nos referimos con presupuestación de capital? Como su nombre lo indica, es hacer un presupuesto, pero es hacer un presupuesto con respecto a los desembolsos que se tendrían que estar realizando para adquirir activos fijos, los cuales son conocidos como bienes de capital. Si ustedes se detienen un momento a pensar en cómo hemos ido llevando los temas, resulta que para lo que es segundo parcial, pues nos enfocamos en todo lo que era el circulante o de corto plazo, activo circulante, pasivo circulante, y ahora resulta que entrando al contenido del examen final, pues nos estamos adentrando en el activo a largo plazo o activo no corriente o activo fijo. Y cuando hablamos de activos fijos estamos refiriéndonos a esos bienes de capital que precisamente son adquiridos porque son muy necesarios para lo que viene siendo la fabricación de los productos o la generación de los servicios y se conocen como bienes de capital. Su adquisición puede ser bastante eh, costosa porque son bienes de largo plazo y entonces el hecho de analizar su adquisición, pues básicamente a eso se le llama presupuestación de capital, al análisis que hacemos sobre la adquisición de un activo fijo, pero no es solamente de hacer cuentas con respecto a qué cantidad es entonces la que hay que desembolsar. No es solamente eso, es analizar si realmente conviene o no la adquisición de determinado activo fijo. En el caso, por ejemplo, de una maquinaria, determinar, por ejemplo, si esa maquinaria verdaderamente va a darnos beneficios a futuro que, que compensen el gran desembolso que se va a hacer el día de hoy para su adquisición. Entonces, también implica que calculemos beneficios a futuro y bueno, a veces así que muchas veces no son beneficios, muchas veces son pérdidas las que nos resultan después de hacer los cálculos. Entonces, es precisamente poder determinar esos flujos de efectivo a futuro y compararlos con lo que vamos a invertir para su adquisición. Y bueno, se dice fácil, pero la verdad es que lleva muchos procedimientos. El objetivo de la presupuestación de capital es describir la importancia de las principales técnicas para evaluar el presupuesto de capital. Yo les sugiero desde el día de hoy que comiencen a leer ese capítulo 10 de su libro de texto, porque ahí se encuentra descrito todo lo que vamos a estar explicando. Esas principales técnicas que existen para evaluar el presupuesto de capital, básicamente son dos grupos de técnicas. Están unas técnicas que consideramos muy prácticas,
muy sencillas a las cuales les llamamos técnicas de evaluación financiera porque son bastante prácticas de aplicar, y están las técnicas de la evaluación económica que también vamos a conocer y que son un poquito más laboriosas. Entre los elementos de la presupuestación de capital, pues está esos gastos de capital propuestos, es decir, ese desembolso que vamos a estar haciendo para, por ejemplo, comprar esa nueva maquinaria o esos vehículos o ampliar esa planta industrial. A lo mejor no es solo una máquina, sino varias. A lo mejor hay que ampliar las instalaciones de la fábrica. Bueno, todo lo que tiene que ver con activos fijos, lo que se va a tener que desembolsar para poder obtenerlos. Y eso también se tiene que determinar juntamente con los flujos de efectivo que se van a generar como consecuencia de la presencia de esos bienes de capital en la empresa. Por ejemplo, si el día de hoy se adquiere la máquina, entonces determinar, por ejemplo, en el año 2024, cuáles van a ser esos beneficios o quizás esas pérdidas relacionadas directamente con la presencia de esa máquina que se adquiere hoy. Entonces, relacionar estos, estos gastos de capital que se están proponiendo hoy con los flujos de efectivo que se habrán de obtener a futuro, nos va a ayudar para tomar decisiones. Decisiones sobre la conveniencia o no conveniencia de la adquisición de los bienes de capital. Eh, entonces, básicamente un presupuesto de capital se hace para tomar decisiones. Bueno, de hecho, siempre es así. Ustedes se dieron cuenta que el presupuesto de efectivo también se diseñó para que podamos tomar decisiones, de tal manera que anticipándonos a lo que va a suceder, pues podamos tomar decisiones desde ya. Eh, Incluso pues para evitar que sucedan eh, pérdidas para la empresa, ¿verdad? Entonces, el presupuesto de capital es un tema que nos va a proporcionar técnicas que nos van a servir ya sea para rechazar un proyecto de inversión como puede ser la compra de una nueva máquina o para aceptarlo. Les quiero contar que este tema de alguna manera se retoma en Administración Financiera 4. Así que lo que ustedes están a punto de aprender es algo que les va a seguir sirviendo más adelante. Y no digamos en toda su vida laboral, ¿verdad? Y profesional. Entonces, les decía que hay dos grupos de técnicas en lo que corresponde al presupuesto de capital. Están las técnicas de evaluación que les decimos no elaboradas. Algunos dicen no sofisticadas, que son las que pertenecen a la evaluación financiera. Cuando decimos técnicas de evaluación no elaboradas, a lo que nos estamos refiriendo es a la evaluación financiera. La evaluación financiera comprende técnicas o herramientas que, como les indicaba, pues son bastante sencillas de aplicar. Por ejemplo, tenemos esta primera. Bueno, es como que yo empezara en este momento a darles a conocer algunas fórmulas que vamos a estar aplicando. Entonces,
En primer lugar está la tasa promedio de rentabilidad. También se le puede llamar promedio de retorno. Y esta tasa que se va a calcular nos va a indicar cuál es el rendimiento de los flujos de efectivo reales en relación a la inversión neta. Para esto, obviamente, tenemos que calcular flujos de efectivo a futuro, o dicho de otra manera, tenemos que proyectar flujos de efectivo y los tenemos que comparar con lo que vamos a invertir al adquirir, por ejemplo, esa maquinaria o ese vehículo o cualquier tipo de activo fijo que vaya a ser útil para la empresa, para la generación del servicio o para la producción de los artículos, ¿verdad? La tasa promedio de rentabilidad se calcula básicamente utilizando flujos de efectivo. Ya vamos a aprender a calcular los flujos de efectivo. Cuando yo empiezo a hablar de flujos de efectivo, probablemente uno podría imaginarse el estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Creo que eso es lo primero que viene a la mente, pero para serles muy sincera, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con un estado de flujos de efectivo. Es diferente. Aquí lo que quiero dar a entender es que se van a calcular ya sea pues entradas o salidas de dinero que se van a estar dando a futuro como consecuencia de la adquisición de un activo fijo el día de hoy. Entonces, no es un estado de flujos de efectivo. Ahora, esta tasa promedio de rentabilidad puede ser utilizada también con flujos de efectivo que les llamamos descontados o actualizados. Los flujos de efectivo descontados o actualizados ya vienen siendo unos flujos que se calcularon a futuro, pero que se decidió convertir a valor actual. Pero ya voy a hablar más adelante sobre eso. Eso más que todo correspondería a una evaluación económica y no tanto a una evaluación financiera. Esta es la fórmula de la tasa promedio de rentabilidad. Consiste en que sumemos flujos netos de efectivo. Estas letras significan flujos netos de efectivo. Vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos evaluando, pues, qué tan conveniente es desembolsar, el día de hoy 500,000 quetzales para comprar una máquina y para poder hacer ese análisis vamos a determinar cuáles van a ser los beneficios que estaría dando esa máquina a lo largo de 5 años. Se me ocurre decir 5 años porque vamos a decir que 5 años es la vida útil de la máquina. Entonces, tendríamos que calcular qué beneficios estaría dando la máquina de aquí a un año, digamos al 2024, qué beneficios generaría el 2025 y así sucesivamente. Tendríamos que determinar esos beneficios a lo largo de 5 años. Todos esos beneficios, y vamos a suponer que son cantidades positivas, porque también podrían ser negativas, pero vamos a suponer de que solo son beneficios, de que no hay pérdidas proyectadas. Entonces, esas cantidades
que corresponden a beneficios de 5 años a futuro se podrían sumar, se deberían de sumar, y esa sumatoria deberíamos de dividirla entre 5 años, porque necesitamos un flujo neto de efectivo promedio. Y entonces ya ese flujo neto de efectivo promedio se va a dividir entre el valor de la inversión neta, y la inversión neta serían los 500,000 quetzales a desembolsar el día de hoy. Así es como se calcula esta tasa. El resultado se multiplica por 100 para darlo a conocer como una tasa. Y se podría comparar, ¿por qué no?, con alguna tasa de rentabilidad mínima que acepte el empresario. Porque el empresario generalmente tiene ya establecida una tasa de rentabilidad mínima que desea. Entonces podríamos hacer una comparación y determinar si esta tasa promedio de rentabilidad se encuentra por arriba o por debajo de esa tasa de rentabilidad mínima, ¿verdad? También otra herramienta súper importante es el cálculo del periodo o plazo de recuperación de la inversión. Les quiero contar que precisamente en esta semana estuvimos haciendo algunos ejercicios prácticos con los estudiantes de Financiera 4. Ellos estuvieron aplicando esta herramienta, la misma, periodo de recuperación de inversión, y se los menciono porque son técnicas que se vuelven a aplicar en Financiera 4, solo que en Financiera 4 ya no es para un presupuesto de capital, sino que ahí ya es para proyectos de inversión en general. Entonces, de hecho, pues se analiza todo un proyecto, ya sea, por ejemplo, de creación de una nueva empresa, un proyecto de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, de diversa índole. Entonces, se los menciono porque se vuelven a recordar todas estas técnicas. El periodo de recuperación de inversión es el cálculo del tiempo bastante exacto para recuperar la inversión inicial. Digo bastante exacto porque sí tratamos de calcularlo lo más exacto posible y dar el resultado en años, meses y días también. Se calcula a partir de los flujos netos de efectivo, y en determinado momento también puede ser calculado con flujos de efectivo descontados o actualizados o traídos a valor actual. Para explicarles un poquito más con respecto a esto último, ¿qué son los flujos descontados o actualizados o traídos a valor actual? Lo que sucede es que los flujos de efectivo pues se calculan a futuro, son proyectados, pero se puede hacer un procedimiento, de hecho se hace principalmente dentro de la evaluación económica, para convertir esos valores a futuro en valores actuales. Entonces eso se hace pues partiendo del hecho de que el dinero tiende a cambiar su valor a través del tiempo. Sabemos que 100 quetzales del día de hoy no significan lo mismo para nosotros que 100 quetzales de hace 5 años atrás, y tampoco van a significar lo mismo dentro de 5 años. El dinero pues va cambiando su valor a través del tiempo, ¿verdad? Entonces esa situación se toma en consideración muchas veces, y lo que se hace es
descontar o actualizar flujos de efectivo de flujos de efectivo a futuro. Esto quiere decir de que ya se trabaja con valores distintos a como se habían calculado a futuro, sabiendo que el dinero pues va a ir perdiendo valor a través del tiempo. Entonces, se los voy a dejar solo así porque la verdad para poder explicarlo bien necesitamos números. Pero sí se pueden calcular también con flujos de efectivo convertidos a valor actual. El periodo de recuperación de inversión tiene esta fórmula. El valor de la inversión neta se divide entre el flujo de efectivo real. La verdad es que para aplicar esta fórmula, les digo que hay que saber el momento en que se tiene que aplicar porque no siempre se aplica de la misma manera. A veces uno tiene que realizar algunas operaciones antes de aplicarla, dependiendo del caso. Así que hay que estar atentos porque no siempre se aplica de la misma forma. Solo para adelantarles un poquito a lo que me refiero. Por ejemplo, si el flujo efectivo proyectado para un primer año supera el valor de la inversión, por decir algo, tal vez yo necesito invertir el día de hoy 500,000 quetzales para comprar la máquina, pero resulta que la presencia de esa máquina va a ser tan positiva para la empresa que tal vez de aquí a un año el flujo efectivo real que me genere esa máquina va a ser de 1,000,000 de quetzales. Entonces, si es así, yo inmediatamente podría aplicar la fórmula, porque el flujo efectivo real es un valor que está por encima de lo que es la inversión. Pero cuando es al revés, cuando la inversión sigue siendo como más alta o mayor valor, quiero decir, al flujo efectivo que voy a estar obteniendo de aquí a un año, entonces allí no conviene que yo haga la división que está acá desde un principio, sino que voy a tener que ir haciendo algunas restas. Y eso, bueno, ya lo voy a explicar en su momento, pero lo que sí es cierto es que siempre se va a aplicar la fórmula. Lo que pasa es que no siempre se aplica desde un inicio. Ya lo van a ver ustedes más adelante con números. Por ejemplo, si el propietario de la empresa ha dicho claramente que él está dispuesto a esperar la recuperación de la inversión en 6 meses, que ese es el periodo máximo aceptable para él, entonces eso tendríamos que tomarlo muy en cuenta para poder tomar decisiones. Por eso aquí les puse criterios de decisión, porque si el periodo de recuperación de la inversión que calculamos resulta menor que el periodo máximo aceptable por el empresario, entonces tenemos que aceptar la realización del proyecto, es decir, la compra de la nueva máquina. Por ejemplo, tal vez el periodo de recuperación de inversión nos salió en 4 meses y el periodo máximo aceptable por parte del empresario son 6 meses. Él ha dicho que más allá de 6 meses no quiere esperar para recuperar ese medio millón de quetzales que invertiría para comprar la máquina. Y resulta que según nuestros cálculos, la inversión la va a recuperar en 4 meses. Entonces, siendo así, tendríamos que recomendarle al propietario del negocio, al empresario, que sí haga el negocio, que sí compre la máquina,
porque ese valor que va a desembolsar por adquirirla lo va a recuperar rápido, lo va a recuperar en menos tiempo de lo establecido por él. Pero imagínense que fuera al contrario, que el periodo de recuperación de la inversión que vamos a calcular fuera mayor que el periodo máximo aceptable por el empresario, entonces tendríamos que recomendar rechazar la realización de la adquisición del proyecto de maquinaria nueva, ¿verdad? Para la empresa. Entonces, por ejemplo, si según nuestros cálculos saliera que se necesitan 2 años y como es un tiempo bien exacto el que llegamos a calcular, vamos a suponer que el resultado de nuestros cálculos son 2 años, 4 meses y 20 días. Y el empresario pues nos ha indicado de que él solo estaría aceptando como máximo 6 meses para recuperar su inversión. Pues definitivamente no se podría recomendar que compre la máquina porque no va a ser rápida la recuperación del medio millón de quetzales. De hecho, hay ejercicios en los cuales uno se puede dar cuenta, porque sí sucede, se los quiero contar que sí sucede, que uno llega a darse cuenta de que van a transcurrir los 5 años completos de vida útil de la máquina y no se va a recuperar el valor de la inversión. ¿Y por qué va a suceder eso? Bueno, porque no se pudo establecer de que la máquina va a generar los suficientes flujos de efectivo positivos como para que uno ya piense de que sí se va a recuperar la inversión, ¿verdad? No alcanzarían prácticamente los beneficios proyectados en 5 años. Se necesitarían más años, imagínense. Entonces, esas son situaciones que no les gustan a los empresarios. Eh, y bueno, básicamente entonces, dentro de las técnicas no elaboradas que acabo de explicar, que pertenecen a la evaluación financiera, estarían la tasa promedio de rentabilidad y el periodo de recuperación de inversión. Básicamente son dos herramientas, dos fórmulas, si lo quieren ver así, que son como un filtro por el que tiene que pasar este análisis, ¿verdad? Eh, si, si pasa bien el filtro, entonces ahora tendríamos que realizar una evaluación económica, es decir, la aplicación de técnicas de evaluación que ya son elaboradas, que ya son sofisticadas, como dicen algunos autores. La evaluación económica es una evaluación a la cual se somete el presupuesto de capital para determinar su conveniencia, pero esta evaluación tiene la particularidad de que sí toma en cuenta el hecho de que lamentablemente el dinero cambia su valor a través del tiempo. El dinero no vale lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la evaluación económica, les quiero contar de que de alguna manera estamos considerando los efectos del ritmo inflacionario. De hecho, para aplicar, mejor dicho, para calcular la tasa de rentabilidad mínima aceptable por parte de un empresario, nosotros tenemos que tomar en consideración el ritmo inflacionario para poder calcular esa tasa.
Ahora, no se vayan a asustar. eh, Ustedes no van a aprender en este momento a calcular la tasa de rentabilidad mínima aceptada. De hecho, en todos los ejercicios que hacemos que se relacionan con el presupuesto de capital, ya se les brinda dentro de la información del ejercicio la tasa de rentabilidad mínima aceptada por el inversionista. Entonces, ahí tenemos que sentirnos pues un poquito aliviados porque no tenemos que estar haciendo cálculos para determinar esa tasa. Me refiero a la tasa de rentabilidad mínima aceptada. En cambio, en Financiera 4 sí, ahí sí se tiene que calcular y se toma en cuenta el ritmo inflacionario. Por eso les decía de que, bueno, lo menciono básicamente porque lo que quiero dar a entender es que por eso se le llama evaluación económica, porque ya se toma en consideración algunos temas económicos dentro de este análisis. Y la trema, que es la tasa de rentabilidad mínima aceptada por un inversionista o por un empresario, para ser calculada, pues se tomó en consideración la inflación, ¿verdad? Y precisamente de esto estoy hablando, de la trema, de la tasa de rentabilidad mínima aceptada, que también puede recibir varios nombres. Se le puede llamar tasa de descuento, tasa de actualización o tasa de rentabilidad mínima aceptada. Como les decía, en los ejercicios de presupuestación de capital ya viene dada. Ya les pueden decir, por ejemplo, el empresario requiere una tasa de rentabilidad mínima del 25%. Perfecto, entonces ya en base a eso trabajamos, ¿verdad? Hacemos todos nuestros cálculos. En Financiera 4 si no es así, porque ahí los estudiantes tienen que determinar esa tasa, pero no nos adelantemos a eso. Entonces, hablando de la trema, que es esa tasa que ya les van a proporcionar, eh, también se puede llamar de otras maneras, puede recibir otros nombres. Se le puede decir tasa de rendimiento requerido, costo de capital, tasa de descuento, costo de oportunidad. Todos estos nombres puede recibir la trema, la tasa de rentabilidad mínima aceptable por un empresario. Eso de costo de capital, pues se relaciona con la trema porque de alguna manera ese porcentaje significa lo que cuesta invertir dinero, invertir capital en la compra de un activo fijo, ¿verdad? Eh, la tasa de descuento también es otro nombre que se usa para la trema y se refiere a que cuando proyectamos flujos de efectivo en determinado momento los vamos a convertir o a transformar en valores actuales. Y al hacer ese proceso de conversión a valor actual, pues los estamos descontando o los estamos rebajando. A veces dicen, en lugar de mencionar proceso de descuento de los flujos, dicen eh, se van a rebajar los flujos de efectivo. Y eso pues se hace precisamente en base a la trema que nos proporcionan. Fíjense que la tasa de rentabilidad mínima aceptada por el empresario es la que se va a usar precisamente para transformar o convertir flujos de efectivo que están a futuro en flujos de efectivo que sean valores actuales.
Eso de costo de oportunidad también se le puede decir así. Y lo que sucede es que, pues nosotros estamos ante un proyecto que, bueno, muchas veces podemos estar no solo ante este proyecto de adquisición de nueva maquinaria, porque puede ser también que tengamos opción a invertir en otras cosas o en otros proyectos o en otras máquinas, ¿verdad? Tal vez no solo tenemos una máquina como candidata, sino que podemos también analizar comprar otro tipo de máquinas. Entonces, lo que quiero decir es que al seleccionar una de esas opciones, nosotros estamos privándonos de la oportunidad de invertir en la adquisición de otro tipo de activo fijo que nos estaría generando pues otros beneficios. El no poder gozar de los beneficios que nos brindaría otro proyecto de inversión, de alguna manera significa que estamos teniendo que asumir o teniendo que eh, pues pagar un costo de oportunidad, el costo de escoger, por ejemplo, el comprar esta máquina en particular en lugar de haber comprado otras o en lugar de haber invertido el dinero en otro tipo de negocio, ¿verdad? Les explico esto porque por esa razón es que recibe el nombre recibe todos estos nombres la trema. Ahora, la trema realmente no es una herramienta que se aplica dentro de la evaluación económica, o sea, no es una herramienta de evaluación, sino que la trema es un elemento que se utiliza para poder aplicar ya todas estas herramientas de evaluación. Entonces la trema es como un componente que va a ir implícito, por ejemplo, cuando tengamos que calcular el valor actual neto. El valor actual neto, conocido como BAN, también se le conoce como BPN o VPN. La verdad es que a mí no me gusta decirle VPN, prefiero decirle BAN, aunque muchos autores utilizan VPN. VPN significa valor presente neto, pero yo prefiero decirle valor actual neto porque eh, dentro del ámbito tecnológico o de informática se utiliza mucho este concepto de VPN que significa una cosa completamente diferente. Entonces, yo mejor digo van, porque ya me sucedió en una ocasión que al utilizar a un determinado autor de un libro de finanzas, yo decía VPN, pero los estudiantes que tenía en esa ocasión, como estaban ellos estudiando una carrera que tenía que ver con esto de la informática, de la tecnología, entonces ellos se sintieron confundidos cuando yo les decía VPN, porque ellos dicen la VPN a otra cosa. Entonces, mejor van, valor actual neto. El valor actual neto considera el cambio en el valor del dinero a través del tiempo. Aplica descuentos a una tasa específica. Bueno, les quiero decir que el cálculo del valor actual neto, cuando se hace a mano, como nos tocaba en tiempos presenciales, lleva su tiempo. Si se hace a mano, lleva su tiempo. No es tan rápido. Es un procedimiento laborioso.
Ahora, con todo esto de la virtualidad, pues hay buenas noticias porque, por ejemplo, si estamos usando una hoja electrónica, una hoja de Excel, la hoja de Excel nos brinda fórmulas financieras que se pueden aplicar perfectamente bien. Dentro de ellas, o sea, se pueden aplicar perfectamente bien a la misma hoja, obviamente, y dentro de ellas está el BAN, el valor actual neto. Así que eso hace las cosas mucho, mucho más rápidas. El que podamos disponer de esa fórmula financiera que de hecho yo se las voy a estar explicando cómo es que se calcula el BAN en Excel. Lo inconveniente es que en los exámenes les han pedido el documento de respaldo de su examen a mano. Entonces me han dicho, pero mire, ¿de qué sirve entonces calcular el BAN mediante fórmula financiera de Excel? Yo lo que les he dicho es que sí es muy útil, sirve de guía, porque yo ya de antemano sé a qué resultado tengo que llegar. Entonces sí ayuda. Sí, de alguna manera me alumbra el camino, ¿verdad? Porque sé entonces a qué resultado tengo que llegar. Y, y es útil, la verdad es que es útil, aunque no nos permitan eh, pues adjuntar un documento de Excel en el que se mire cómo aplicamos la fórmula financiera como respaldo del examen. Yo creo que sí es muy útil para saber precisamente si estamos haciendo bien las cosas, si vamos por buen camino y a qué dato es al que tenemos que llegar. El BAN, para su cálculo, aplica descuentos a los flujos de efectivo a una tasa específica. Esta tasa específica es la TREMA, es la tasa de rentabilidad mínima que el empresario acepta. Eh, el valor actual neto o valor presente neto tiene esta fórmula. De hecho, pues si no se va a hacer por medio de fórmula financiera de Excel, hay que aplicar esta fórmula. Hay que hacer una sumatoria de todos los flujos de efectivo actualizados, es decir, la sumatoria del valor actual de los flujos netos de efectivo, y a esa sumatoria se le resta el valor de la inversión inicial. Es decir, en el caso de la maquinaria que les mencionaba, tendríamos que hacer un cálculo de los flujos de efectivo que estaría generando la máquina a futuro. Esos flujos de efectivo a futuro se tienen que convertir a valor actual. Una vez convertidos a valor actual, se suman y a esa sumatoria, digamos que fuese una sumatoria de 1 millón de quetzales, le restaríamos el valor de la inversión, que sería lo que hay que desembolsar para comprar la máquina. Vamos a suponer 500,000 quetzales. Entonces, al millón de quetzales de sumatoria de flujos actualizados habría que restarle el valor de la inversión, que correspondería a 500,000 quetzales, el valor de la máquina. Entonces, ese es el BAN, la diferencia. Algunos piensan de que el BAN es solo la sumatoria de flujos de efectivo actualizados y no es así. El BAN es la diferencia. Claro que hay criterios de decisión acá que considerar, porque el resultado del valor actual neto nos va a hacer tomar una decisión. Si el valor actual neto resulta menor que 0, si digo menor que 0, estoy hablando de que si da un número negativo, vamos a suponer que
la sumatoria de los flujos de efectivo sean 100,000 quetzales, ya los flujos actualizados. Y a 100,000 quetzales le resto 500,000 quetzales de inversión para adquirir la máquina, pues claro que me daría un resultado negativo, ¿verdad? 100,000 menos 500,000, eso sería un BAN negativo. Y eso significaría que se tiene que rechazar el proyecto de adquisición de la nueva máquina. Les quiero decir que esto de la evaluación económica, pues es otro filtro por el cual tiene que pasar el presupuesto de capital. Y yo diría que más que filtro es como una prueba de fuego, porque muchas veces los resultados de la evaluación financiera salen bien, salen buenos, salen favorables. Pero ya cuando sometemos todo esto a una evaluación económica, pues ya pueden empezar a verse resultados desfavorables, precisamente cuando ya nos introducimos a este análisis que tiene un punto de vista económico. Entonces ya puede ser de que salgan resultados negativos y eso significaría de que al empresario no le conviene realizar el proyecto desde el punto de vista económico. Tal vez del punto de vista financiero sí, pero desde el punto de vista económico ya no le convendría, principalmente considerando de que el dinero va perdiendo su valor a través del tiempo. Entonces eso nos haría pensar de que si ya estamos tomando en consideración el ritmo inflacionario dentro del análisis, pues ya no sale conveniente el proyecto, ¿verdad? Cuando el BAN es mayor que cero, es decir, cuando el BAN resulta ser un valor positivo, digamos que la sumatoria de flujos de efectivo es el millón de quetzales que les había mencionado, y el valor de la inversión, es decir, el valor de la maquinaria son 500,000, entonces 1,000,000 menos 500,000, claro que nos va a dar un resultado positivo, un resultado mayor que cero. Tendríamos que recomendar la realización de la compra de maquinaria, es decir, la realización del proyecto de adquisición de nueva maquinaria. Ahora, puede pasar también que el BAN sea exactamente igual a cero. Es algo poco común, pero que también sucede. Y eso significaría de que el proyecto estaría dando beneficios que serían exactamente iguales al valor de la inversión, exactamente iguales. Eso no es que sea malo, no es un motivo como para rechazar el proyecto, pero lo que sí es cierto es que entonces este proyecto estaría generando una rentabilidad que sería como que la rentabilidad mínima que el empresario acepta y no más que eso. Y eso pues posiblemente no le guste al empresario, ¿verdad? Porque a lo mejor si hayan otros proyectos de inversión o de adquisición de activos fijos, quiero decir, que sí le den una rentabilidad mayor a la mínima. Entonces, cuando el BAN es exactamente igual a cero, ya ustedes van a ir comprendiendo esto con la práctica. Estamos ante una TIR. ¿Y qué es la TIR? La TIR es la tasa interna de retorno. Y la TIR es una tasa que iguala la suma de los flujos de efectivo actualizados con el valor de la inversión. Si, por ejemplo, el valor de la inversión son 500,000 quetzales, entonces la sumatoria de los flujos de efectivo convertidos a valor actual
también son 500,000 quetzales. Entonces se obtendría un BAN igual a 0. Pero la TIR tiene la característica de que determina el rendimiento de la inversión inicial del proyecto, es decir, determina cuál es el rendimiento real de la inversión. Determina exactamente cuál es el rendimiento, por ejemplo, de esos 500,000 quetzales que nos costaría la nueva máquina. Tal vez la tasa de rentabilidad mínima que acepta el empresario es de un 25% y a lo mejor la TIR nos da un 30%. Entonces allí a lo mejor pues el empresario va a obtener una rentabilidad un poco más alta. O a lo mejor es exactamente igual a la trema, porque se dan casos en los cuales la TIR es exactamente igual a la trema, que es la tasa de rentabilidad mínima aceptada. Entonces, a lo mejor el empresario quiere un 25% de rentabilidad mínima, eso es lo que acepta, y justamente o cabalmente la TIR, que es el rendimiento real de la inversión, pues da esa misma tasa, ese mismo porcentaje. Entonces, en ese caso diríamos que el empresario no va a obtener más allá del rendimiento mínimo que desea, ¿verdad? Eh, Habría que analizar cada caso en particular. Aquí está la fórmula de la TIR, de la tasa interna de retorno. Esta fórmula, obviamente, para poder comprenderla bien, pues necesitamos números, ¿verdad? Pero les quiero contar que dentro de las fórmulas financieras de Excel también se encuentra la fórmula de la TIR. Entonces, muy fácilmente en Excel también la podemos calcular. Es cuestión de, eh, pues solo introducir los datos a la fórmula y en un segundo ya tenemos calculada la TIR. A mano es un poquito más laborioso. Yo lo que hago con este tema, jóvenes, es explicarles los dos caminos, es decir, les explico cómo se calcula la TIR a mano, podríamos decir, usando una calculadora, y en eso pues habría que aplicar esta fórmula que tienen en pantalla. Y también explico cómo se obtendría la TIR mediante fórmula financiera de Excel. Y lo mismo hago con el valor actual neto, con el BAN. Lo explico a mano, su procedimiento, y también explico la fórmula financiera de Excel. La TIR pues también tiene sus criterios de decisión. De alguna manera ya se los estaba indicando. Si la TIR, que es la tasa real de rendimiento de un proyecto de inversión, por ejemplo, un proyecto de compra de nueva maquinaria, si esta tasa que se refiere al rendimiento real resulta mayor que la trema o costo de capital, recuerden que la trema es la tasa de rentabilidad mínima que acepta el empresario, pues claro que tendríamos que recomendar aceptar el proyecto de compra de nueva máquina, porque esto significa que la rentabilidad real que va a tener la compra de esta máquina superará la rentabilidad mínima que el empresario requiere. Y también podría pasar que la TIR fuera exactamente igual a la trema.
Por ejemplo, la tasa de rentabilidad real que va a generar la adquisición de la nueva máquina es del 25% y justamente nos damos cuenta que la trema, que es la tasa de rentabilidad mínima que acepta el empresario, es del 25%. Ante esta igualdad, el inversionista o el propietario de la empresa tendría que tomar la decisión si realiza o no el proyecto, porque el proyecto de compra de nueva máquina no sería una pérdida, no le va a dar una rentabilidad menor a la que él espera. Lo que va a pasar es que justamente va a darle la rentabilidad mínima que él espera. Podría suceder entonces que otros proyectos sí le puedan dar una rentabilidad mayor a la que él espera. Tal vez comprar otro tipo de máquina le pueda generar una rentabilidad, qué sé yo, del 28%, ¿verdad? Que está por encima de esa mínima que él acepta del 25%. Y si es así, pues entonces con toda la razón él descartaría este proyecto para realizar el otro. Es decir, con toda la razón él preferiría comprar la otra máquina porque le va a dar más rentabilidad. Y no solo la rentabilidad mínima que obtendría con esta máquina, ¿verdad? Eh, pues la empresa debe ganar al menos el rendimiento requerido como mínimo, valga la redundancia, porque esto mejora el valor de mercado y la riqueza de los propietarios. Claro, si gana más que lo mínimo que acepta, pues mejor aún. Una tercera herramienta de la evaluación económica es el famoso índice de rentabilidad o índice de relación beneficio-costo, perdón. Es índice de rentabilidad o relación beneficio-costo. A diferencia de la evaluación financiera, que son solo dos fórmulas, la evaluación económica tiene tres fórmulas. Esta es la tercera, relación beneficio-costo o índice de rentabilidad. Para poder hacer esto, les quiero contar que hay que traer a valor actual los ingresos proyectados, ingresos o entradas futuras. Hay que traerlos a valor actual y comparar esto con el valor de la inversión inicial. Entonces, aquí está la fórmula, se hace una sumatoria de los flujos de efectivo actualizados y se divide entre la inversión inicial. Que no se vaya a confundir con el BAN porque se parecen, pero la fórmula del BAN es una resta. En cambio aquí es una división. Y por supuesto que también tiene sus criterios de decisión. Si la relación beneficio-costo resulta mayor que 1, se acepta. ¿Cómo así mayor que 1? Bueno, por ejemplo, sale 1.07, 1.45. Aquí los resultados no son en porcentaje. 1.50, por ejemplo. Entonces se acepta la realización de este proyecto de compra de nueva máquina. Si fuese exactamente igual a 1, que es raro que haya esa coincidencia, pero suele pasar, entonces se aceptaría el proyecto de compra de nueva máquina, pero siempre está a criterio, porque como les decía, también en los casos anteriores de TIR o de valor actual neto, puede pasar de que otros proyectos pues generen un resultado más alto. No solo igual a 1, sino que supere el 1 en este caso.
Entonces habría que analizar, ¿verdad? Si realmente nos vamos a decidir por este proyecto o si mejor vamos a preferir el que nos da 1.50 de resultado. Y cuando la relación beneficio-costo es menor que 1, pues habría que recomendar no realizar la compra de la nueva máquina. Porque menor que 1 significaría, por ejemplo, 0.7, 0.8. Esos resultados lo que indican es que todos los beneficios que se van a obtener a futuro, pues en realidad son menores al valor de la inversión. Y estoy hablando de beneficios ya como que convertidos a valor actual. Estoy hablando entonces de beneficios descontados. Así que dependiendo del resultado que obtengamos con esta fórmula, tenemos que decidir qué sugerimos en base a estas tres opciones que nos dan, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Perdonen, por favor, lo tedioso de toda esta teoría. Es una teoría que está descrita en el capítulo 10. Así que yo traté como que de resumirla un poco. Y con estos 15 minutos que me quedan, pues voy a trabajar con ustedes un pequeño ejemplo. La verdad es que creo que solo me va a dar tiempo a introducirlo, a hacer una introducción del ejercicio. Miren, con este ejemplo lo que yo pretendo es que conozcamos los diferentes métodos de depreciación que existen, porque no es solamente el aplicar porcentajes legales de depreciación, pues el único método que existe. No es ese, no es solo ese, quiero decir. Así que esto de los métodos de depreciación es un tema que quiero abordar porque está incluido dentro de la presupuestación de capital. La presupuestación de capital se refiere a determinar la conveniencia de la compra de un nuevo activo fijo. Y las depreciaciones, pues es un tema que va de la mano con los activos fijos. Entonces, en cualquier ejercicio de presupuestación de capital, les van a pedir que apliquen un método de depreciación, ¿verdad? Y lo bueno es que estemos preparados para cualquiera de estos 5 métodos que ustedes ven en pantalla. Está el método de la línea recta, el de la suma de los números dígitos, el de las unidades producidas, el de las horas trabajadas y el de la tasa doble decreciente o doble tasa decreciente. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a aprender cómo se aplican los 5 métodos diferentes de depreciación en base a un mismo ejercicio. El ejercicio consiste en comprar una nueva maquinaria considerándole una vida útil de 5 años. Seguramente esa es la especificación que trae la máquina por parte del fabricante o del vendedor, de que la máquina tiene una vida útil de 5 años, con un valor de 300,000 quetzales. Ese es el valor de la máquina. Y gastos de instalación por 11,000 quetzales. Así que no es solo de comprarla y ya, sino que hay que instalar la máquina dentro de la empresa. Y entonces instalarla pues cuesta 11,000 quetzales. Se estima un valor residual
igual al 5% del costo total. Es decir, ya a partir de determinado momento, estando completamente depreciada la máquina, pues va a tener como un valor simbólico, ¿verdad? En los libros de contabilidad de la empresa. Y ese valor simbólico va a corresponder al 5% de, del costo total, al 5% calculado sobre el costo total. La capacidad de producción de la máquina es de 8,000 unidades, es decir, a lo largo de su vida útil, que sabemos que son 5 años, puede llegar a producir 8,000 unidades u 8,000 piezas. Eso también lo tiene que indicar el fabricante o el vendedor en las instrucciones o en la guía de uso de la máquina. Eso tiene que venir claro también. No es una información que nosotros podamos, me refiero a la vida real, no es una información que nosotros tengamos que determinar, sino que ya son datos que tendría que traer la máquina al momento de su compra. Y también dice por acá que esa capacidad de producción equivale a 60,000 horas de funcionamiento, es decir, las 8,000 unidades también equivalen a 60,000 horas de funcionamiento. Se nos pide determinar la depreciación por los métodos que les mencioné, que son 5. La verdad es que uno podría pensar en 6, porque aquí faltaría el que ya conocemos, que es el de la aplicación de los porcentajes legales de depreciación. Ahora, les quiero decir de que estos métodos que ustedes ven en pantalla, pues también podrían ser aceptados por la SAT, no solamente los porcentajes legales de depreciación, sino que cualquiera de estos métodos podría ser aceptado por la SAT siempre y cuando pues se cumpla con, con todas las condiciones que la SAT imponga, ¿verdad? Ahora, independientemente de eso, independientemente de esa situación, de que la SAT autorice o no autorice la utilización de cualquiera de estos métodos, les quiero decir que realmente estos métodos de depreciación los podemos aplicar dentro del análisis de la presupuestación de capital, porque el elaborar un presupuesto de capital es algo que concierne exclusivamente a la contabilidad administrativa. Ustedes saben que la contabilidad administrativa es de uso interno. Nosotros nunca vamos a tener que entregar algún informe por escrito o dar cuentas a la SAT de cómo hicimos nuestro presupuesto de capital, ¿verdad? O sea, realmente no son cálculos, no son informes que se tengan que presentar ante el fisco. Ningún presupuesto, ninguno. Entonces, para hacer un presupuesto de capital, yo estoy en libertad de considerar la aplicación de cualquiera de estos métodos de depreciación que a mí me parezca apropiado según el caso. A eso me refiero. Y bueno, faltando 10 minutos, vamos a comenzar acá. Me voy a quedar en el mismo punto que en el horario anterior. ¿Y en qué punto me quedé? Precisamente en la colocación de estas cantidades.
La verdad es que solo en eso se me fueron 10 minutos. Fíjense que esta máquina tiene un costo de adquisición de 300,000 quetzales. Le voy a poner aquí 300,000 quetzales, costo de la maquinaria. Pero realmente no es como que mi costo total de adquisición, porque a eso habría que sumarle la cantidad de, déjenme ver por acá, 11,000 quetzales. 11,000 quetzales que vienen siendo los necesarios para instalar la máquina dentro de la empresa. Entonces, realmente mi costo total de adquisición es de 311,000 quetzales. De hecho, la ley me permite perfectamente bien colocarle 311,000 quetzales de costo de adquisición a la máquina y que aparezca ya dentro del balance general como parte de mis activos no corrientes esta máquina con 311,000 quetzales. Es decir, perfectamente bien yo puedo incluir los 11,000 quetzales de gastos por instalación de la máquina dentro del costo de la máquina. Y el valor residual al que me refería, que va a ser un valor simbólico que le va a quedar a la máquina después de que ya esté completamente depreciada, dice que equivale a un 5% de su costo. Entonces lo que vamos a hacer es que a 311,000 quetzales le vamos a calcular el 5% y eso nos da 15,550 quetzales. Ese va a ser el valor simbólico que le va a quedar a la máquina después de que esté completamente depreciada. De hecho, si en algún momento dado, después de que ya esté ya estando completamente depreciada, quiero decir, se quisiera negociar, se quisiera vender, pues se puede hacer el negocio en base a estos 15,550 quetzales que tiene de valor residual o que tendría de valor residual ya para ese momento. El valor depreciable, ¿en qué consiste? Bueno, le vamos a sacar entonces una diferencia acá, una diferencia entre el costo total de adquisición y el valor residual. Como quien dice, 15,550 quetzales, que va a ser el valor residual, no van a estar sujetos a depreciación porque va a ser el valor que le va a quedar a la máquina después de que termine su vida útil. Entonces la máquina realmente se va a depreciar por 295,450 quetzales. Es decir, esa va a ser como mi base de cálculo para obtener la depreciación. De hecho, eso es lo que voy a hacer ahorita, porque la depreciación en línea recta, que es lo que vamos a hacer ahorita, de hecho toda esta tabla la tengo que tener en limpio. La depreciación de la línea recta consiste en que yo tome el valor depreciable, que en este caso son los 295,450 quetzales, y los divida entre los años de vida útil que tiene la máquina según el fabricante, que son 5 años. Por lo tanto, la depreciación anual va a ser
de 59,090 quetzales cada año. Ahora, muchas personas piensan que el método de la línea recta es exactamente igual al de aplicar porcentaje legal de depreciación. Porque aquí me podría decir alguna persona, bueno, eso fue igual a aplicar el 20% anual, porque según la ley, la máquina pues tiene una vida útil de 5 años, según la ley, entonces eso corresponde a un 20% anual. Lo que pasa es que en el método de la línea recta, pues no siempre van a ser 5 años la vida útil de una máquina. Imagínense que, por ejemplo, el fabricante dijera que esta máquina está diseñada para una vida útil de 8 años. Si es así, tendríamos que dividir los 295,450 quetzales entre 8. Y entonces allí ya estamos hablando de una depreciación anual de 36,931,25. O podría ser que el fabricante dijera que la vida útil de la máquina son 6 años. Tendríamos que dividir entre 6 entonces para obtener el valor de la depreciación anual. Siendo así, entonces esto correspondería a 49,241,67. En otras palabras, lo que se tiene que hacer es tomar la información de los años de vida útil que da el fabricante o el vendedor, y que de preferencia sea algo que esté por escrito, ¿verdad? Dentro de las especificaciones de la máquina. Porque no podemos asumir entonces de que todas las máquinas tienen una vida útil de 5 años. No lo podemos asumir porque no sabemos qué es lo que está indicando el fabricante en cada caso. Así que en este caso sí son 5 años, así lo ha dicho el fabricante, y por eso dividimos entre 5, pero no siempre va a ser igual. A eso me refiero. Entonces acá vamos a colocar 59,090. Y bueno, aquí justamente fue donde me quedé con los estudiantes del otro salón. Por lo tanto, pues yo dejo de compartir. No sé si tienen alguna inquietud. Sé que algunas personas han tenido dudas con respecto a los al laboratorio, mejor dicho. La invitación está abierta a que pues nos escriban, ¿verdad? Pueden escribir en Classroom o pueden dirigirse a el correo electrónico del catedrático auxiliar. Así que, Afner, por si pudieras en unos segundos, porque ya son las 8:30, colocar tu dirección de correo electrónico en el chat, te lo agradecería mucho. Miriam, dígame. Buenas noches, licenciada. Fíjese que Merari de León me pidió favor de decirle que dice que tiene problemas de conexión, pero era para avisarle que ya quedó matriculada en la jornada vespertina. Eso me pidió ella que le avisara. Ah, ok. Voy a tomar datos entonces, Miriam. Se llama Merari de, Merari de León. Ajá, Merari de de León. León. Ajá, sí es Ok, Lick. estoy anotando acá. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Lick. Muy bien, gracias a usted. Sí, ella ya me había hablado, ya me recordé. Ella ya me había expuesto su caso. Perfecto, que tengan una feliz noche. Nos vemos hasta el martes. Gracias, licenciada. Feliz noche.
Buenas Gracias, noches. licenciado. Buenas Igualmente. noches.